Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y es precisamente en el marco de la semana donde se celebra, ¿verdad?, la detección temprana del glaucoma y la importancia del despistaje en el marco de esa Semana Mundial que se celebra precisamente este año 2026. Para hablar acerca de este tema que es realmente súper interesante, tenemos a dos distinguidas profesionales venezolanas quienes están haciendo un trabajo bien interesante con relación a la difusión y a la detección temprana en el marco de esta semana, y vamos a estarles contando todo esto. ¿Y por qué es tan importante hablar e informar acerca de lo que significa el glaucoma? Es porque es una de las principales causas en el mundo de ceguera permanente. Y de acuerdo a las cifras reveladas, más de 78 millones de personas padecen esta enfermedad. Pero lo más impactante de todo esto es que en las notas que me pasan mis queridas entrevistadas, esto es irreversible, pero que muchas personas padecen esta enfermedad y no lo saben. Por eso es vital el despistaje y la consulta oportuna para, bueno, tomar acciones en el caso que una persona tenga este problema. Así que vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana García. La doctora García es médico cirujano egresada de la Universidad de los Andes, es oftalmólogo de la Fundación Abao ULA y especialista en cirugía refractiva y córnea. También contamos con la doctora Alejandra Reverón, es médico cirujano egresada de la Universidad Central de Venezuela, oftalmólogo de la Fundación también Abao ULA y especialista precisamente en glaucoma. Ellas están unidas a una institución muy importante de los Altos Mirandinos, nos van a estar contando, porque aparte que nos van a ilustrar acerca de lo que significa esto, nos van a contar que tienen un evento bien interesante donde pueden asistir las personas con ciertas características para hacer el despistaje, y esto es una jornada gratuita, así que me parece súper importante que puedan ustedes participar. Así que gracias por venir, mis queridas jóvenes y destacadas profesionales. Súper agradecida que hayan tomado su valioso tiempo para contarnos todo esto y sobre todo para dar ese aporte, ¿no?, a la sociedad en cuanto a la información oportuna de algo que puede ser muy definitivo para un ser humano, pero que también tiene las bondades de tener la previsión, ¿no? Claro, por supuesto. Bienvenida, Ana. Gracias. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por la invitación y pues quisimos traer este tema a esta entrevista porque lo más importante es crear conciencia de qué es lo que pasa en el glaucoma. Pues entonces el glaucoma es una enfermedad que va a afectar el nervio óptico, y pues el nervio óptico, para que todos nos entiendan, es el cablecito que conecta el cerebro con el ojo para que se pueda dar la visión, ¿ok? Entonces, es la principal causa de ceguera irreversible en el mundo. Muchas personas, como usted lo dijo, pues no saben que tienen esta enfermedad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que por muchos factores de riesgo asociados, el paciente va perdiendo el campo de visión periférica hasta que puede quedar viendo solamente como si estuviera viendo a través de una isla de visión. Como que si yo tuviera acá, para que la gente nos entienda, un pitillo y estoy viendo a través de un pitillo y estoy ignorando completamente lo que pasa alrededor, ¿ok? Pero que si esta enfermedad progresa, no la detectamos a tiempo y no la tratamos adecuadamente, pues puede hacer que una persona se quede completamente ciega. Le dicen el ladrón silencioso de la visión. Así es. Doctora Alejandra. Así es. Le conocemos coloquialmente con este nombre porque realmente es una enfermedad que no presenta ningún tipo de síntoma. Es decir, el paciente no va a sentir dolor, esa pérdida, como lo comentaba la doctora Ana, esa pérdida de visión periférica muchas veces es imperceptible hasta que cuando el paciente finalmente se da cuenta de esto, realmente ya es un poquito tarde para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Yo percibo, bueno, en términos coloquiales, nosotros que obviamente no somos médicos, como para entender, es como que un cablecito haga un cortocircuito. ¿O por qué pasa eso? O sea, porque las fibras nerviosas, que son vamos a decir que este cablecito es tal cual como un cable que vemos coloquialmente, ¿ok?
que tiene un montón de fibras nerviosas que se unen todas y van a formar este nervio óptico. Entonces, esta pérdida va a ser progresiva en estas fibras del nervio óptico que empiezan a perderse de afuera hacia adentro y que entonces va a traer como consecuencia que ya la conducción del ojo hacia el cerebro pues no sea la adecuada. Y por eso es que cesa la visión en los pacientes. Qué horrible. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Mira, primero es súper importante que sepamos que hasta el día de hoy no tenemos una causa establecida de qué es lo que realmente produce el glaucoma. Y tenemos muchos tipos de glaucoma. Entonces, claro, dependiendo del tipo de glaucoma, existen diferentes factores de riesgo. Pero digamos de los factores de riesgo más relevantes, el glaucoma más típico, que es el glaucoma generalmente de ángulo abierto, después si quieres podemos indagar un poquito más en ese tema, se presentan más que todo en los pacientes mayores de 45, 50 años, ¿ok? En pacientes adultos, pacientes que tengan hipermetropía o miopías altas, ¿ok? Pacientes diabéticos, ¿ok? Existen muchísimos factores de riesgo. Pacientes también que utilicen tratamientos con medicamentos estilo esteroides, por tiempo prolongado. O sea, realmente hay un sinfín de factores de riesgo, pero digamos que los más relevantes podrían ser estos. Por ejemplo, las enfermedades crónicas pueden incidir, como dice una persona que tenga diabetes. Sí, puede pasar, puede pasar. Además que otro de los antecedentes más importantes es que si usted ha tenido un familiar de primer grado con glaucoma, no quiere decir que va a presentar glaucoma. No es hereditario. O sea, tiene un componente hereditario, pero no quiere decir que si, por ejemplo, hay un paciente que su mamá tuvo glaucoma, él necesariamente va a tener glaucoma. Pero digamos que, para decirlo también de una forma muy coloquial, digamos que ya tiene todos esos factores genéticos predisponentes para padecerlo, pero además tiene un ticket de la rifa adicional que no lo tiene una persona sin antecedentes. Entonces, por eso, ¿cuál es la importancia? Usted sabe que tiene glaucoma, debe ir a una consulta con un oftalmólogo para descartar que no lo tenga. Eso es... O sea, si tiene un familiar. Exactamente. O sea, es digamos, una incidencia en cuanto a que puede ir a la consulta de manera más importante que otra persona. Porque ya sabe que tiene un familiar que tiene glaucoma. Ahora, fíjate que la edad es, chamo, de 45, Por supuesto. o sea, personas con todo el potencial del mundo para desarrollar su vida, sí, ¿no? Y eso hablando Qué horrible. como te mencionaba, de uno de los glaucomas como el más común, ¿ok? Pero existe glaucoma congénito, ¿ok? Existe glaucoma juvenil. Entonces, en todas las etapas de la vida puede haber glaucoma. Cada una, pues, se presenta de formas distintas, pero al final es lo mismo. Es la pérdida de las fibras que componen el nervio óptico, que, como lo dijo la doctora Ana, es como el cable que nos conecta el ojo y el cerebro. Entonces, claro, como te digo, es tan importante conocer que existe esta enfermedad, que hay en todas las etapas de la vida puede haber, digamos, algo que genere el glaucoma. Fíjate que, por ejemplo, cuando los niños, cuando las personas están pequeñas, en líneas, a veces se le presentan cuestiones de la vista, que se les cansa, los llevan a un especialista como ustedes y, bueno, a veces le mandan anteojos. Cuando un niñito o un ser humano está pequeño y le mandan anteojos, ¿debería también considerar evaluarlo del tema del glaucoma o es algo paralelo? ¿Cómo es el diagnóstico que hace? Lo que pasa es que el diagnóstico, en el caso de que sea un glaucoma infantil o un glaucoma congénito, pues va a cambiar las perspectivas de cuáles son los signos y síntomas que vemos en este paciente, ¿ok? Pero a rasgos generales, uno de los factores de riesgo más importantes y que además es el único factor de riesgo que hasta el sol de hoy, a pesar de toda la tecnología y del advenimiento de una serie de cosas, podemos controlar como oftalmólogos, es la presión intraocular. Entonces, el nervio óptico va a estar en riesgo cuando hay aumentos de presión intraocular, que además van a ser un aumento de presión intraocular que en cada persona va a ser la que dañe ese nervio óptico. Porque en general, por eso es tan importante que cuando un paciente vaya a una valoración oftalmológica, se haga por un oftalmólogo, porque nosotros contamos
en nuestro equipo de trabajo con optometristas que hacen una labor Claro, por el tema de los lentes. invaluable. Te hacemos el examen Exactamente. gratis. Y que, a ver, trabajamos en equipo y la Muy labor bien. del optometrista es invaluable. Pero, ¿quién es el que puede determinar si además de algún error refractivo el paciente requiere lentes o requiere algún otro tipo de actuación? El médico oftalmólogo. ¿Ok? Qué interesante. Claro, que es el que puede ver el ojo o sea, en contexto global, puede medir la presión intraocular y puede ver clínicamente en primera instancia ese nervio óptico. Mira, ¿cómo hacen el despistaje del glaucoma? ¿Cuál es el examen que hacen? Cuéntame. Mira, primero, bueno, toda consulta, ya sea oftalmológica o consulta médica, tiene que iniciar siempre con una buena historia clínica, con un buen interrogatorio. Así como son nuestros médicos venezolanos, Exactamente. ¿verdad? Son especiales con eso, ¿no? Siempre debe llevar un buen interrogatorio porque haciendo preguntas clave podemos saber qué tantos factores de riesgo o no tiene ese paciente para desarrollar glaucoma. Y bueno, una vez que se hace ese interrogatorio, se hace la consulta oftalmológica completa, que era lo que decía la doctora Ana. Vemos el ojo en su totalidad, ¿ok? Aquí no necesariamente debe hacerlo un especialista de glaucoma, que por supuesto sería lo ideal. Pero cualquier oftalmólogo está capacitado para detectar este tipo de cosas a nivel oftalmológico, ¿ok? Que nos pueden llamar la atención para hacer en dado caso el despistaje de glaucoma. ¿Qué son estas cosas? Pues la presión intraocular, como lo veníamos mencionando la doctora Ana, es sumamente importante porque la mayoría de los glaucomas cursan con presiones intraoculares elevadas. Entonces, pues esto aparte es algo muy importante porque no hay forma de tomar la presión intraocular que no sea en la consulta oftalmológica. Requerimos unos aparatos específicos, ¿ok? Que solamente pues tenemos en la consulta Claro oftalmológica. que no lo hay, por ejemplo, en un sitio donde vendan anteojos que le hacen uno el examen. Eso no existe ahí. Exactamente. No es lo mismo. Exactamente. Y pues una vez que se evalúa, digamos, lo que nosotros denominamos el segmento anterior o la parte anterior del ojo, que pues ahí hay varias cositas que podemos evaluar, las córneas. Hay algo muy importante que es lo que llamamos el ángulo de la cámara anterior, ¿ok? Para hacerlo muy corto, la cámara anterior o el ángulo de la cámara anterior es el sitio, digamos, de drenaje de ese humor acuoso que es el que nos produce la presión intraocular. Y eso, pues, hay glaucomas que pueden darse por ciertas anomalías que hay a nivel de ese lugar. Entonces, pues, una vez que evaluamos toda esa parte, pasamos a lo que es el segmento posterior del ojo, que es donde evaluamos la retina y evaluamos el nervio óptico. En este caso, el nervio óptico, pues, tiene unas características, digamos, particulares que evaluamos y que deberían llamarnos la atención para entonces indagar un poquito más si tenemos la sospecha de que hay glaucoma o de que puede haberlo. Lo súper chévere de esta conversación es que se va a desarrollar próximamente una jornada de despistaje con profesionales en un sitio espectacular. Nuestras invitadas nos van a contar en la próxima parte las coordenadas de esta jornada para que quienes sean susceptibles de asistir lo anoten y, bueno, tengan esa gran oportunidad de hacerse este despistaje. Nosotros tenemos muchas preguntas para nuestras invitadas en la próxima parte. Una de ellas es el tema de que si no tiene síntomas, se puede confundir con, por ejemplo, la presbicia o algunos síntomas de envejecimiento que la gente piense que esté perdiendo la vista porque la edad es así. Esa es la reflexión que vamos a estar conversando con nuestras invitadas en la próxima parte. Les invitamos a seguir con nosotros. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista hoy, pues conversando acerca de un tema súper interesante. Es pues en base a una jornada que se va a estar realizando de despistaje de glaucoma con parte de un equipo multidisciplinario, del cual dos dignas representantes nos vinieron a extender esta invitación para
las personas que tengan a bien asistir. Estamos con la doctora Ana García y la doctora Alejandra Reveró. Doctora Ana, cuéntenos un poquito acerca de ese operativo, cuántos días va a durar, dónde va a ser, quiénes pueden ir. En principio lo que tenemos planificado es que en contexto de la Semana Mundial de Glaucoma nos unimos a esta iniciativa mundial y vamos, la Semana Mundial del Glaucoma es del 9 al 14 de marzo. Entonces el 9 de marzo, el lunes 9 de marzo en horas de la mañana, pues queremos que los pacientes acudan para hacer un despistaje y poder canalizar a algún paciente que tenga esta patología. ¿Dónde van a ir? Esto va a ser en el Oficentro del Picacho, en el piso 1, en el consultorio de oftalmólogos asociados. ¿Y a quién está dirigido este despistaje? A pacientes con antecedentes de glaucoma, por lo que hablamos anteriormente. Por ejemplo, con un familiar. Exacto, que usted sepa que su abuelo, su papá, su tío, su hermano tiene glaucoma, es pertinente que acuda, ¿ok? Tengamos pacientes mayores de 50, 55 años, pacientes que hayan utilizado lentes durante toda su vida porque tengan hipermetropía elevada o porque tengan miopía elevada, ya que esto significa un factor de riesgo bastante importante, y pues todo paciente que en algún momento tenga la duda y piense como que ¿será que yo puedo tener esta patología? Entonces, bueno, la forma que queremos manejarlo es la semana que viene, que los pacientes ya puedan acudir al consultorio o llamar al teléfono que tienen en pantalla o a través de las redes sociales del consultorio, que es en Instagram, Oftalmólogos Asociados GP. ¿Se deben inscribir las personas o pueden llegar? Sí, deberían, si quieren llegar, o sea, nosotros queremos tratar de atender a la mayor cantidad de personas, pero pues vamos a tener un cupo de personas limitado para poder darle la atención que los pacientes se merecen. ¿Es solo ese día o van a estar en la semana con otras actividades? En principio, planificamos hacer la actividad solo ese día, pero bueno, dependiendo de la convocatoria, decidiremos si tenemos que hacer algún día adicional, porque lo que no queremos es dejar de atender a todo paciente que esté en riesgo de la comunidad de los Altos Mirandinos, ¿ok? Entonces, bueno, de esta forma se pueden comunicar con nosotros y con muchísimo gusto los esperamos ese día. Qué bueno, me encanta y chévere. Pues entonces vamos a repetir la dirección por si alguien se quedó. Sí, en el Oficentro del Picacho, en San Antonio de los Altos, en el piso 1, en el consultorio 1 y oftalmólogos asociados. Perfecto. Ahora, habíamos quedado para conversar acerca del tema de que no tienen síntomas, no se presentan síntomas, pero muchas personas quizás puedan confundirlo con otros síntomas, por ejemplo, la presbicia, que es algo que da con la edad, que la gente se compra unos lentes por ahí, inclusive en los buhoneros, ay, mira, dame tal fórmula. Eso pasa, yo conozco más gente que lo hace de esa manera, pero quizás está oculta alguna otra afección y no lo saben. Exactamente. Realmente, tal cual, esto es una enfermedad que, como ya hemos mencionado, no tiene ningún síntoma que digamos sea clave o sea, digamos, aquello que nos encienda una alarma para acudir a la consulta, pero realmente pues es importante que sepa el paciente que cualquier pérdida de visión que se pueda notar es motivo de consulta. Es decir, no solamente la presbicia, sino pérdida de visión, por ejemplo, quizás por cataratas, alguna otra patología importante que no sea glaucoma, sino por ejemplo a nivel de la retina. Realmente es importante siempre, con nada más la disminución de la visión, pues saber que uno debe asistir a la consulta, y bueno, ya una vez en la consulta pues hacemos todo lo que sea necesario para ver si realmente la pérdida de visión es producto de alguna de estas cosas que mencioné o por producto de glaucoma. Doctora Alejandra, usted es especialista en glaucoma precisamente. Así es. Y la gran pregunta, como dicen que es irreversible, ¿se puede detener? ¿Hay tratamiento para mejorar el tema? Existe tratamiento, como lo mencioné hace unos momentos. Es una enfermedad de la cual no tenemos una causa exacta hasta la fecha, y además pues hay muchos tipos de glaucoma, pero bueno, en líneas generales sí existe tratamiento. El tratamiento es para retrasar la progresión de la enfermedad, ¿okay? El tratamiento busca, pues hasta ahora, lo mencionó la doctora Ana, hasta ahora lo único que tenemos
que podemos modificar o que podemos hacer es trabajar disminuyendo los niveles de presión intraocular. ¿Ok? Entonces, y toda eso la... con medicamentos. Exactamente, toda la terapia que tenemos va dirigida a disminuir los niveles de presión intraocular. Tenemos medicamentos tópicos, es decir, gotas, tenemos láser, terapias con láser, y bueno, pues ya en pacientes que tengan un estadio más avanzado del glaucoma se realiza cirugía. Existen ¿Sí? diferentes tipos de cirugía. ¿Y la cirugía, cuál es digamos que el tema de la cirugía? ¿Qué mejora? ¿En qué mejora? Siempre buscando disminuir la presión. Entonces, pues, a grandes rasgos las cirugías que se realizan son como crear, digámoslo coloquialmente, como si creáramos un drenaje adicional o un drenaje alterno para facilitar esta salida de este líquido, que es el que le da la presión al ojo. Y existen desde cirugías incisionales, como lo es la trabeculectomía, o dispositivos que son, digamos, como valvulares, ¿okay? Que nos producen este flujo continuo de ese líquido hacia otros espacios, ¿okay? Pero básicamente todo va dirigido a la disminución de la presión intraocular, que hasta ahora es lo único que podemos hacer para digamos, frenar un poco la progresión del glaucoma. Qué fuerte. ¿Se puede decir que el glaucoma es como un cáncer? No. Yo no lo vería así porque, pues, realmente cuando uno hace, de hecho para esto es esta semana de concientización de esta enfermedad. Para aclarar los puntos. Exactamente. ¿No? Sí. Realmente es una enfermedad que si uno la ataca a tiempo, si la diagnostica a tiempo, uno tiene mayor probabilidad de que esto no progrese. Es decir, no tenemos una cura, pero realmente tenemos las formas para que todo lo que genere esta disminución, tanto de visión como de campo visual, se detenga al punto que pues, el paciente no tenga más sintomatología o que la progresión sea mucho más lenta. Porque los síntomas son la pérdida de la visión, más nada. Sí, y realmente cuando no es que ya... le duela, ¿no? No. Bueno, a ver, podría haber dolor en casos de aumento de presión intraocular súbito, que lo hay, que es lo que se conoce como un cierre angular agudo, ¿ok? Que son justamente estos pacientes que ese desagüe es un poquito más estrecho y pueden tener dolor, ojos rojos, síntomas generales como náuseas, hasta vómito. Pero en esos casos son muy particulares, ¿ok? Como esto es una enfermedad que el paciente puede tener la presión intraocular elevada y se está dañando el nervio y no lo sabe, la idea es poder tener todas las herramientas de diagnóstico, tanto clínicas como no clínicas, para poder llegar al diagnóstico y ofrecer la mejor vía de tratamiento, sea médico o quirúrgico, persiguiendo la misma estrategia, que todo va a ser la disminución de la presión. Perfecto. En el marco de la jornada, ¿qué otras actividades tienen previstas, bueno, ustedes como especialistas de la oftalmología? Bueno, la idea en este momento va a ser orientado hacia la detección y el tratamiento oportuno y el tratamiento precoz del glaucoma, ¿ok? La idea es poder concientizar a la población también en otras patologías posteriormente y hacer el trabajo de impacto social que a nosotros nos parece que es muy importante, porque diagnosticar y prevenir una enfermedad es mucho mejor que tratarla. ¿Cómo puede la comunidad, precisamente la comunidad activa, sumarse a esta campaña de un mundo sin glaucoma? Bueno, acudiendo a la consulta. Acudiendo a la consulta, que podamos evaluar si tiene la patología o si tiene alguna otra patología para canalizarlo, y además tenemos todas las herramientas para poder impactar en la población. Y yo agregaría eso para sumarse por lo menos a esta semana de concientización. Simplemente, incluso al boca a boca, es sumamente importante. Si tienen la oportunidad pues, de haber escuchado esta entrevista, pues sumarse y hacerle un comentario pues, al vecino, a los familiares en la casa. ¿Para qué? Simplemente mientras más se conozca sobre esta enfermedad, pues digamos que nuestra esperanza es que la cifra de afectación y de pérdida de visión irreversible disminuya, ¿ok? Entonces, claro, realmente esta es lo que buscamos con esta semana de concientización. Excelente. Bueno, les recordamos que esta entrevista
Usted también la va a poder buscar en el portal de noticias Gente de Hoy, en el canal de YouTube, y compartirla, como dicen nuestras invitadas, con familiares y amigos para tener esta información, que es la labor, ¿no?, de difundir que existe este tipo de enfermedad, pero que hay opciones para mejorar, pues, digamos, el pronóstico de las personas que lo padezcan. Me gustaría ya para finalizar un mensaje de mis dos invitadas. Primero, reiterar la invitación a que las personas participen, todas las coordenadas para que puedan hacer. Bueno, como ya les dije, entonces nos vamos a ver el lunes 9 de marzo en el Oficentro El Picacho para tratar de diagnosticar y detectar el glaucoma a tiempo y que los altos mirandinos no padezcan de falta de visión por glaucoma. Ajá, doctor. Bueno, yo los invito a sumarse también a esta campaña de prevención y de diagnóstico precoz de una enfermedad que, como lo mencionamos al principio, es el ladrón silencioso de la visión. Y pues siempre vamos a estar a la orden para aclarar cualquier duda y para hacer este despistaje siempre de esta enfermedad, no solamente en el marco de la Semana Mundial del Glaucoma, sino durante todo el año. Claro, porque ustedes están allí siempre en Sí. donde vamos a hacer Exactamente. la jornada. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad que Gracias súper a ti por la invitación. contenta de ver esta juventud venezolana preparada, formada, capacitada y además con un sentido social y de aportación a nuestra comunidad, pues maravilloso. Les auguro mucho éxito, pues, en sus carreras y en todo lo que hacen, porque eso es lo que necesita Venezuela, gente trabajando y haciendo lo que le toca por una mejor Venezuela. Estuvimos con la doctora Ana García y la doctora Alejandra Reverón, y bueno, reiteramos que esa jornada va a ser súper interesante. Pueden ustedes ver esta entrevista en Gente de Hoy, en el canal de YouTube, y aquí en los inserts de esta entrevista tienen las coordenadas también de nuestras invitadas para cualquier información, consulta adicional, pues, a la jornada. Pues el que no tuvo tiempo de ir a la jornada, sepa que es fundamental participar y estar atento, pues, de la salud. Cada quien se tiene que cuidar su salud lo mejor que pueda. Exactamente. Así que, bueno. muchísimas gracias a nuestras invitadas, a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Nos despedimos, hasta la próxima.